Hicimos la serie Las claves del románico para dar a conocer a los espectadores ese mundo rural lleno de arte, lleno de historia, lleno de delicadeza, ingenuo, ese momento memorable donde lo sagrado coincide con lo profano. Se preguntarán ustedes qué pinta un humorista, un dibujante, un caricaturista metido en esta aventura de contar románico o contar catedrales. Bueno, es bien sencillo. Yo soy arquitecto de profesión y me crié al lado de un monasterio románico. De ahí viene mi pasión por el románico, por el gótico, por el patrimonio, por las piedras. Considero que el patrimonio es una enorme riqueza, que no solamente es una fuente de empleo y que es nuestra memoria, sino que es un valor en sí. Decía Fuentes Quintana que el patrimonio de antaño son las rentas de ogaño, y eso es lo que le queremos contar a ustedes. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué vínculo existe entre las catedrales y la ciudad? ¿Y qué significan para nosotros, hombres del siglo XXI, mujeres del siglo XXI, estas obras fastuosas, estas obras extraordinarias que quieren tocar el cielo y en las cuales se mira y son el espejo de la ciudad? La ciudad de Jaca, capital de la Jacetania, está situada a los pies de la mítica Peña Oroel, en el Pirineo español, al norte de la provincia de Huesca. La vieja Catedral de San Pedro es una de las construcciones más características de la ciudad de Jaca y es un magnífico exponente del románico en la península ibérica. Comenzó a construirse más o menos en el mismo periodo que la Catedral de Santiago de Compostela, momento en el que empezaba a cobrar fuerza una de las más importantes rutas jacobeas, el llamado Camino Francés. Las múltiples reformas que ha sufrido la SEO hacen difícil distinguir su imagen original. Si fijamos nuestra vista en la cabecera, veremos que lo único que mantiene su aspecto original es el ábside del lado sur, que conserva recursos estéticos propios del románico pleno. Vemos la cornisa de billetes, también conocida como ajedrezado o cordón jaqués, un elemento que se repite en otros muchos lugares del edificio. Lo mismo sucede con los canecillos, en su mayoría de aspecto zoomorfo. La escultura tiene en este templo una importancia fundamental y es un complemento perfecto a la arquitectura. Se despliega en canecillos, capiteles, portadas y metopas. El claustro aparece hoy totalmente reformado. Está integrado en el Museo Diocesano y nos sirve de escenario ideal para entrevistarnos con Domingo Buesa. Domingo es historiador de formación, es hijo de esta tierra e integrante de aquella memorable asociación de amigos del Serrablo y que ha trabajado por la recuperación del patrimonio de la zona. Vaya domingo que nos encontramos en Huesca, no un domingo, después de habernos visto hace tantos años en el Serrablo, gracias a aquella figura que era Julio Gavín. Así que fuiste amigo del Serrablo y con esas manazas colocabas la losa y las piedras en aquellas iglesias que recuperabais. Domingo, ¿qué recuerdas de amigos del Serrablo? Pues yo recuerdo sobre todo la ilusión y lo mucho que aprendí en aquella época con Julio Gavín y con don Antonio Durán Gudiol y sobre todo, como te decía antes, esa pasión por esta tierra que nos enseñó a todos Julio Gavín y que yo creo que se lo debemos. El eje físico y el eje de poder de Aragón se desplaza en un momento determinado por la influencia francesa. ¿Por qué se desplaza hacia Occidente, hacia Jaca? A partir del siglo XI se produce un cambio fundamental porque hay un rey en Aragón que es el gran constructor de lo que sería el Estado aragonés, que es Sancho Ramírez, que en un momento determinado se plantea dos cuestiones. Primero, para facilitar el tránsito hace falta que el camino sea fácil y cómodo. Y entonces él cambia y abandona el puesto de Siresa y lo abandona por Somport, que es un puesto mucho más fácil y más cómodo, donde hay un camino de conexión también con la zona de Francia, y él es el que potencia este camino de Somport, que es el que da origen a Jaca, porque Jaca, si te das cuenta, está justamente en donde desemboca en la llanura el camino de Somport. Aquí tenía en Jaca una villa la familia real, unas propiedades de la familia real donde habían vivido
vivido siempre, y entonces decide convertir esa villa, que dice mi villa la convierto en ciudad. Y entonces surge la ciudad de Jaca y lo hace a través de la concesión de un fuero en donde potencia el comercio y donde potencia la libertad. Es decir, frente a una estructura feudal que rodea al mundo agrícola, pues Jaca significa la libertad y la gente que atraviesa la frontera de la muralla de Jaca entra en el mundo de la libertad, goza de otros privilegios y de otra serie de ventajas. Bueno, lógicamente, el momento que decides que es la capital, necesitas la catedral, necesitas el obispo, la expresión de la ciudad es la catedral. Y construir un edificio al modo francés, porque la catedral de Jaca es muy francesa en sus orígenes. ¿Cómo se gesta la construcción de la catedral y qué fases tiene? Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, la catedral nace porque el rey necesita tener un escenario donde demostrar su poder y su vinculación con el papado, su protección por parte del papado. Y esa catedral de Jaca tiene esa función, fundamentalmente. Es una catedral áulica, es una catedral al servicio de la monarquía y al servicio del rey. Eso potenció que la catedral de Jaca tuviera una época de esplendor y que al principio se trabajara muy rápidamente. Se comienza por los pies y por el ábside, es decir, aquí al principio debía ser un follón. Es decir, la construcción de la catedral en los primeros tiempos debió de ser complicadísimo. Bien, entonces, como hay gente que está oponiéndose, pues hay un momento en que surge un líder de ese bloque, y ese líder es nada menos que el hermano del rey, que es el obispo de Jaca. Y claro, eso supone que se enfrentan el rey con el obispo de Jaca, los dos hermanos. Es un enfrentamiento de dos opciones de la política. Y eso supone que el rey automáticamente corta el apoyo a la catedral de Jaca, paraliza la construcción de la catedral de Jaca, hasta que en un momento determinado cambia el obispo, y en el entorno del año 1100, el obispo que llega es amigo personal de un hijo de Sancho Ramírez, de Alfonso el Batallador, que luego será rey de Aragón, y claro, este nuevo obispo, apoyado por un infante, heredero además de la corona, va a seguir esa euforia constructiva, de tal manera que podríamos señalar dos épocas, una entre 1076 y 1086 en líneas generales muy amplias, y luego una segunda entre 1100 y 1131, porque en 1131 sabemos que está terminada, porque el Papa en un documento pontificio lo indica. A partir de este momento, una vez que las obras de la catedral concluyen, Jaca deja de ser ese centro de poder en beneficio de la ciudad de Huesca, donde residía el obispo. Gracias a este hecho, que históricamente puede parecer aciago para la ciudad, la catedral sigue siendo hoy un hito del románico en toda España. En el lado sur del edificio encontramos un pórtico de factura moderna, levantado hacia finales del siglo XVI. Protege una portada románica. Es esta una de las entradas más emblemáticas del templo. Los capiteles historiados que adornan el porche nos invitan a reflexionar sobre la evolución constructiva de la catedral. Son piezas románicas reutilizadas. Proceden quizás del antiguo claustro o del coro alto que hubo en la nave central. Una de ellas representa al rey David con sus músicos. Le acompañan 11 músicos con sus respectivos instrumentos. Otro de los capiteles nos narra un pasaje bíblico, el sacrificio de Isaac. El joven aparece maniatado, esperando el golpe mortal por parte de su padre, Abraham. Justo enfrente, otro capitel historiado nos cuenta cómo Balaam, adivino de Mesopotamia, se dirige a maldecir a los judíos por orden de un rey moabita. Dentro de la liturgia de la catedral y de la pedagogía de la catedral, el pórtico tiene una importancia, ¿no? Y el que ha visto Jaca, Fromist ha visto Jaca, ¿no? Esta influencia francesa que llega hasta aquí. ¿Cómo se plasma el pórtico? ¿Qué importancia tiene?
Yo creo que la puerta en la concepción tradicional, ¿no?, del Génesis, la puerta del cielo, bueno, pues esa puerta es el punto donde nosotros tenemos todo el mensaje perfectamente plasmado. En el crismón, es un crismón trinitario que inicia ahí en Jaca, que es un elemento que va a tener una enorme fuerza y que además es un elemento en donde a la persona que atraviesa esa puerta se le indica que ojo con lo que haces, porque al final si no obras bien no te salvarás y si obras bien te salvarás, es decir, está avisándole. Y además le ponen dos ejemplos muy claros. Hay dos leones de alguna manera representando en un carácter casi apocalíptico, ¿no?, dos leones que están, uno de ellos protegiendo a los que obran bien y otro destruyendo a los que obran mal. Y ahí en ese conjunto de avisos y de avisos penitenciales que viene a indicarnos algo fundamental. Y aquí es donde entendemos el pórtico. La penitencia, de alguna manera, es lo que permite al ser humano alcanzar el cielo y la salvación eterna. Este es el mensaje que se transmite a finales del siglo XI y que está plasmado en la puerta de la Catedral de Jaca. Entonces, si tú tienes penitencia, si tú eres un hombre que haces penitencia, que dedicas pues al ayuno, te dedicas 40 días a meditar, a perfeccionarte, pues de alguna manera vas a salvarte. Y donde se incorpora un concepto nuevo, que es el concepto de la Trinidad. Porque ahí habla de que el Padre, el Hijo y el Espíritu, el concepto de los tres, es lo que el pórtico de Jaca indica en el siglo XI, que no era una cosa habitual. La catedral no es solo un lugar para el recogimiento, la oración y la penitencia, es también un espacio para la enseñanza. Aquí se instruía a personas de escasos conocimientos, aquellos que apenas sabían leer ni escribir, gentes que encontraban en las Sagradas Escrituras lecciones sobre el bien y el mal, las claves del pecado y de la salvación. Para hacer llegar estas ideas al conjunto de la sociedad, se recurría a su representación gráfica, en algunos casos, como ya hemos visto, mediante la escultura, y en otros, mediante la pintura. Ya lo decía San Gregorio, la pintura enseña a los ignorantes que la miran, para que sin instrucciones ellos vean lo que no conocen por las letras. El arte románico se caracteriza por su sobriedad. Aunque hoy contemplamos las paredes de la Catedral de Jaca limpias, es muy probable que en su día estuviesen decoradas con pintura mural. De hecho, la pintura era tan importante en el románico que casi todos los templos estaban policromados. Los dibujos tenían una doble función, la ornamental y la didáctica. Eran auténticos libros de enseñanza, que además vestían estéticamente las iglesias. Aunque muchos de estos conjuntos murales se han perdido por completo, otros se han conservado y nos dan una idea de cómo eran en origen los templos o de qué técnicas se utilizaban para decorarlos. Normalmente se tendía a representar pasajes bíblicos, aunque en ocasiones también aparecen escenas de la vida cotidiana, como los calendarios agrícolas, siempre, eso sí, dentro de un programa iconográfico más amplio. Dibujos que en numerosas ocasiones los clérigos utilizaban como apoyo a sus homilías. La palabra combinada con la imagen para dotarle de más énfasis. Para conocer mejor la importancia y el significado de la pintura mural en el románico, nos acercamos al Museo Diocesano, ubicado en el seno de la Catedral de Jaca. Belén Luque, gerente y directora del museo, será la encargada de guiarnos en nuestro recorrido y nos contará cómo llegaron hasta aquí estas pinturas. Belén, eres una mujer afortunada, mujer de Jaca, historiadora del arte, y te toca montar el museo en la Catedral de Jaca. La gente pensará que es muy complicado arrancar unas pinturas de una pared y trasladarlas a no sé dónde. Quizá hoy no se arrancarían. ¿Cómo fue para arrancar? ¿En qué época ocurre esto? Unas pinturas tan fantásticas. Hay dos técnicas, la técnica del estrapo y la técnica del estaco. Lo primero que hay que pensar es que estas pinturas se tenían que arrancar en verano,
¿Por qué en verano? Porque estas pinturas están hechas con la técnica de la pintura al fresco, pero se encontraban dentro de templos que tenían una gran humedad. Así que tenían que esperar al verano, cuando estuvieran esos muros mucho más secos, para poder arrancarlas. La mayor parte de la colección que nosotros tenemos, como digo, está hecho con la técnica del estrapo, que consiste en colocar sobre la capa pictórica, en la iglesia de origen, colocar toda una serie de telas, de gasas, podríamos decir, los que se llaman telas de arranque. Sobre ellas se aplica toda una serie de colas y se deja durante al menos 2 días que eso fragüe. Y luego se arranca con fuerza, ¿no? Y se van arrancando fragmentos. Entonces a ti se te queda la pintura ya en negativo y te lo llevas al taller, extiendes unos lienzos, unas colas y colocas la pintura. Y luego eliminas las telas de arranque con aguas. Y luego ya construyes un ábside completo, por ejemplo en madera, eso es, construyes el soporte, un ábside completo o una sala completa como es la sala Bagües. Esa es la técnica del estrapo, que arranca por tanto solo capa pictórica. En la iglesia de origen, por tanto, queda todavía lo que es el enfoscado del muro, el yeso, la capa blanca y las sinopias, los dibujos preparatorios para realizar la pintura al fresco. Y luego está la técnica del estaco, que arranca no solo capa pictórica, sino también toda la capa de preparación. Nosotros tenemos también algún ejemplo en el museo, pero es mucho más habitual la técnica del estrapo, aunque es verdad que hoy en día ninguna de las dos técnicas se haría, a no ser que corriera un grave peligro lo que es la estabilidad, ¿no?, del edificio. Y es verdad eso de que el románico era la pintura y los capiteles, la escultura, era la Biblia de los pobres, pero en realidad no era la Biblia de los pobres, era la Biblia de todos. Era verlo en imágenes. Es un anticipo del cine en alguna medida, son unos modernos extraordinarios porque nos cuentan a la gente que no sabía leer, que era la mayoría, y a nosotros cómo veían el mundo, cómo veían la relación con el más allá y cómo veían la Biblia, ¿no? Claro, realmente es que era muy complicado, que lo que dices, no solo los pobres, todo el mundo tenía que entender la historia de la Biblia. Además, todo el templo románico estaba pensado, tenía una interpretación cósmica, ¿no? Y también la vía sagrada, la vía sacra, que era donde se representaba toda la historia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento para ir preparando al fiel. Por supuesto, no solo la pintura, la escultura en el románico hacía esa misma función, esas portadas con los leones como el tímpano de Jaca, preparando al fiel para entrar a la casa de Dios. A mí lo que más me emociona del románico, cuando me preguntan, es ese arte total, escultura, arquitectura, pintura, cine, que cuenta historias en cualquier pueblecito que ya se han abandonado. Es decir, a disposición de la gente tenían el arte. Sí, también es verdad que yo creo que el románico supo adaptarse perfectamente y ese fue el gran éxito del románico. Me explico, el románico está íntimamente relacionado con Jaca y con la comarca de la Jacetania en la que nos encontramos, donde cada pequeño pueblo, a imitación de la catedral de Jaca, quiso hacer su iglesia románica, pero evidentemente con los medios que tenían en su pequeña localidad, claro. Entonces yo creo que eso es un gran éxito del románico. Belén, ¿en qué ha consistido esta puesta en valor del museo? Esta nueva visión del románico, mucho más actual, va a ayudar a que esos templos que os rodean y que son la expresión de esta cultura de aquel tiempo, va a ser una realidad, va a tener una influencia y va a dar vida a los pueblos. Pues nosotros eso es lo que realmente querríamos conseguir. Es decir, para nosotros el gran reto, y que ya se nos ha planteado y lo cual nos hace una ilusión tremenda, es que mucha gente cuando salga del museo luego nos pregunta, oye, ¿pero dónde está Bagües? Porque vamos a ir esta tarde a ver la iglesia de Bagües. Oye, ¿y cómo se llega a Navasa? ¿O cómo se va a Ruesta? Eso ya nos está pasando. El Museo Diocesano es, por tanto, una puerta abierta al románico, al patrimonio de la comarca de Jaca, una invitación a seguir recorriendo caminos, a continuar visitando templos. Nosotros seguimos, sin embargo, reflexionando sobre la pintura mural románica. Nos han impactado las colecciones del museo. Son trazos medievales, pero no han perdido un ápice de actualidad.
de modernidad. De hecho, nos recuerdan mucho a los cómics que leíamos de niños. Dibujos bidimensionales que tratan de captar la mirada y la atención del espectador. Nos atrapa la crudeza con la que el artista ha representado, por ejemplo, la escena de Pedro cortándole la oreja a un soldado romano, Malco. Forma parte de un programa iconográfico mucho más amplio, que recorre desde el libro del Génesis hasta los Hechos de los Apóstoles. Para demostrar la modernidad de la pintura mural y para seguir profundizando en la mente del artista, realizamos un experimento. Invitamos a un ilustrador y dibujante actual, Chema Román, a que analice y nos bocete las pinturas románicas de la iglesia de Navassa en Huesca. He pensado contarlo sin diálogos, no utilizar textos y no emplear más allá de cinco imágenes. Como voy a utilizar la narración, estoy trabajando sobre un material en el que ya hay muchas referencias, pues voy a tratar de darle un enfoque un poco diferente, porque creo que ya el lector está bastante avisado del tema, ya tiene bastantes referencias, como para que en cuanto vea una serie de elementos, como son por ejemplo la estrella o los Reyes Magos, ya sepa de qué va. Sí, en el caso de la pintura mural, como las posibilidades de corrección son menores o son más costosas, más complicadas, cuanto más se tenga planificado, muchísimo mejor. Entonces, normalmente los bocetos suelen estar muy terminados, con el color muy estudiado, prácticamente como se va a plasmar en el muro. Yo imagino que el pintor, en este caso, trabajase de un modo itinerante, es decir, sería el equivalente a un freelance actual. Se iría desplazando de acuerdo con los encargos. Y sería su reputación o su experiencia de haber realizado otros trabajos lo que le haría que contactasen con él. Creo que el margen de maniobra que podría tener un pintor sería bastante amplio, porque tienes elementos un tanto desvinculados de lo que es la propia narrativa, que te permite jugar con ellos, como por ejemplo el color, la expresividad. Tal vez lo que más me ha llamado la atención, que es eso, esa primera visión, es lo concreto que ha sido, es decir, va al elemento esencial. Entonces, en este caso, el elemento esencial es el alumbramiento de la Virgen, entonces la Virgen y el niño. No necesitas, para reconocer la escena no necesitas más. Todas las técnicas del lenguaje del cómic actual de las que nos habla Chema las vemos reflejadas de uno u otro modo en los murales del Museo Diocesano de Jaca, tanto en los de origen románico como en los de épocas posteriores. Por ejemplo, esta representación de Adán y Eva de estilo gótico, procedente de la iglesia de San Esteban de Urries. Seguimos viendo una representación esquemática de los personajes. La expresión y el realismo priman sobre la belleza. Si lo pensamos bien, este afán por enseñar, por contar algo al público, ha estado siempre ahí, desde las pinturas rupestres a los grandes del Renacimiento o los movimientos más actuales y vanguardistas. No es extraño, por lo tanto, encontrar ciertas similitudes entre las pinturas murales románicas y las pinturas urbanas actuales, que hoy por hoy inundan calles y muros, como expresión de reivindicación, de protesta o simplemente como otra forma más de concebir el arte y la comunicación.
En las catedrales hay un misterio y un milagro. Las primeras catedrales románicas son más oscuras. En el románico impera la masa, el muro, la bóveda. Y en el gótico dan un salto tecnológico importante. A través de la bóveda de crucería pasan las cargas a unos puntos y a unas líneas concretas, no van al muro. Y entonces la catedral se aligera. Podemos decir que se verifica el principio y la teoría de la relatividad. La masa se convierte en energía y la energía es la luz. Y las catedrales, a través de la vidriera, la catedral gótica me refiero, se llenan de luz. Este es el gran misterio y esta es la luz de las catedrales. La transustanciación de la piedra. La piedra desaparece y aparece el cristal. La masa y la oscuridad desaparece y viene la luz. Hágase la luz y la luz fue hecha.